Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad, ¿y qué? Multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando hablaba de bestias no hablaba de humanos, hablaba de bestias. Hay otras bestias que también se mueven sobre la tierra que son... ¿Cómo está tu tierra? Tu tierra representa tu vida. En esta tarde vamos a hacer un paralelismo y vamos a simbolizar la tierra con nuestra vida. ¿Sí? En esta tarde yo, con la ayuda del Señor, quiero transmitirte algunas ideas, algunos pensamientos y principios que nos van a ayudar a evaluar primero cómo está nuestra tierra, nuestra vida, y cuál es el deseo de Dios para nuestra vida. Multiplicación es la expresión predilecta de Dios. Dios no habla de suma, Dios no habla de resta, mucho menos Dios habla de división. Dios habla de ¿qué? Multiplicación. ¿Sí? ¿Cuántos quieren que Dios multiplique todo en su vida? 2. Bueno, el resto seguramente quiere suma, una restita, una cosita. Todos tenemos que decir: sí, Señor, yo quiero que Dios multiplique lo que Él me ha dado. Yo quiero que Dios lo multiplique. Porque es el deseo de Dios. El deseo de Dios es que vos y yo nos multipliquemos. No pensemos en familia nomás, porque claro, cualquiera de nosotros, yo tengo 4, yo dije ya está, que trabajen los demás. Si lo pensás desde ese lado, más vale, que trabajen los recién casados. Pero no se trata de, hablando o en términos de procrear, de familia, tiene que ver con todo lo que yo soy. ¿Sí? Tiene que ver con todo lo que yo soy. Dios quiere que vos y yo nos multipliquemos. Dios quiere que vos y yo nos multipliquemos. Una de las primeras cosas que necesitamos para que eso suceda es entender que Dios, antes de eso, tiene por lo menos 2 expresiones que nosotros necesitamos revisar. Número 1, vamos a Génesis 1. ¿Sí? Estamos en Génesis 1, no nos vamos a mover prácticamente de ahí. Pero lo primero que yo tengo que entender es que la multiplicación es un mandato. Dios le habló al hombre y le dijo: fructificad y multiplicaos. Entonces, la multiplicación para vos y para mí es que un mandato. Dios te da para que te multipliques. Dios todo lo que pone en tu mano es para que vos lo hagas crecer, lo multipliques. ¿Hasta ahí vamos bien? Multiplicarnos es un mandato, no es una buena idea. No es una sugerencia, es una orden. Dios se mueve por órdenes. Dios no da sugerencias. Dios no da buenas ideas. Dios da órdenes. ¿Sí? Dios da órdenes, porque eso tiene que ver con la autoridad de Dios. La autoridad no te consulta: ¿vos te parece que hagamos esto? El que es autoridad da órdenes. ¿Sí? Vos ves un inspector de tránsito en la calle y el tipo te dice: doble, gire, haga esto, haga lo otro. El tipo te da una orden. Si vos haces lo contrario, atenete a las consecuencias. ¿Por qué? Porque él es una autoridad. Él no se pone a consultar con vos o con cualquier automovilista o cualquier persona que está manejando, conduciendo en la calle. No le pregunta: ¿a usted le parece que está bien que yo le indique que doble o que siga derecho? ¿O qué hacemos? Él no consulta, Él da una orden. ¿Sí? Y Dios da órdenes. Y en el acatar esas órdenes, nosotros vamos a ver todo lo que Dios tiene pensado para nosotros. Lo primero que Dios le dice al hombre y a la mujer es: fructifiquen y multiplíquense. Ese es el primer mandamiento en la Biblia. El primer mandamiento que Dios le da al hombre y a la mujer es: fructifiquen y multiplíquense. Ahora, multiplicar es básicamente aumentar el número o las cosas. Dios quiere aumentar el número
o las cosas que vos tenés. ¿Sí? A nadie quiere que le aumenten las cosas. Yo no quiero que me aumenten el sueldo, con lo que gano estoy bien así. No, yo no quiero más, Señor, dale a los otros porque yo con esto... ¿Nadie quiere multiplicación? Entonces, dejamos acá y nos vamos a la casa. Vamos a tomar unos mates en la casa. ¿Quieren o no quieren multiplicación? Yo sí quiero. Yo quiero que se multiplique la iglesia, que se multiplique la familia, yo quiero que se multiplique tu trabajo, yo quiero que se multiplique tu ingreso, yo quiero que se multiplique todo. Porque es un mandato de Dios. Y lo que está sano crece, aumenta y se multiplica. Ahora, para que esas cosas se puedan multiplicar, tiene que ocurrir alguna cuestión puntual. Primero, lo que se aumenta, lo que se multiplica, siempre tiene la misma naturaleza. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Jesús agarró los panes y los peces, oró por ellos, los bendijo y se multiplicaron, no salieron gatos y liebres. No se multiplicó en gatos y liebres. ¿Qué se multiplicó? El pan y ¿qué más? Y los peces. Entonces, lo que Dios quiere multiplicar siempre va a tener la misma naturaleza de eso que primero vos estás poniendo en sus manos. Esto es importante porque a veces pedimos, Señor, multiplica esto. Pero vos, eso que estás pidiendo que Dios multiplique, nunca lo entregaste en sus manos. Nunca se lo entregaste al Señor. Lo que Jesús multiplicó, panes y peces, fue lo que tuvo primero en sus manos. Vino este chico, o no sé si Pedro de arrebatado que era, fuese los manos. Acá tenemos, Señor. No sabemos bien cómo fue la historia, pero lo que Jesús multiplicó fue lo primero, o lo que primero pusieron en sus manos. Ahora, yo te pregunto, seguramente que vos estás pidiendo en algún área de tu vida que las cosas sean distintas. ¿Pusiste en manos de Dios, aunque sea algo chiquitito, para que Él pueda multiplicarlo? Porque Dios multiplica lo que nosotros ponemos en sus manos. Jesús oró, recibió los panes, los peces, oró, los bendijo, dio gracias y el milagro ocurrió. ¿Cómo sucedió? No sé, pero sucedió. A veces pedimos que Dios multiplique ciertas cosas que nosotros no hemos entregado en sus manos. Entonces, primer requisito, poner en manos de Dios todo lo que deseas que Él multiplique. ¿Amén? Porque si no, no va a suceder. Ahora, quiero hablarte de la segunda palabrita importante en esta tarde. Antes de que el hombre y todo ser vivo recibiera la orden, el mandato de Dios de multiplicarse, lo primero que Dios necesitó hacer es abrir espacios. Vamos a Génesis, ya están ahí en Génesis 1, 6 al 8. Génesis 1, del 6 al 8, dice, luego dijo Dios, ya Dios estaba trabajando, ¿sí?, en una tierra que estaba desordenada y vacía. Luego dijo Dios, haya expansión, ¿haya qué? Expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios, ¿qué cosa? La expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijimos que para poder multiplicarnos primero necesitamos poner algo en manos de Dios. Lo que vos deseas que Dios multiplique, tenés que ponerlo en manos de Dios. ¿Sí? Ahora, antes de que Dios les diga fructifiquen y multiplíquense, les habla de expansión. La tierra estaba desordenada y vacía, no perdamos de vista eso. Y Dios se pone a trabajar para tratar de acomodar lo que según los teólogos el diablo había desordenado. ¿Sí? Entonces Dios se pone a trabajar y empieza a generar espacios. Expansión significa acción de desplegar algo que estaba contraído. Eso significa expansión. Vos tenés tu mano así y vos podés recibir algo.
No. Pero cuando vos haces así, ¿podés o no ahora recibir algo? Entonces Dios, que sabe algo de todo esto, dice, no. Pero yo, antes de darles una orden para que se multipliquen, primero tengo que hacer espacio, lo que está contraído le tengo que dar amplitud, tengo que generar mayor espacio. Porque no puedo pedirles que se multipliquen si la mano la tienen cerrada, si no tienen espacio para crecer y multiplicarse. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Entonces Dios empieza a dar órdenes. Primero dice, antes de que se multipliquen, les voy a hacer entender que necesitan generar espacio. ¿Sí? En su tierra y en su cielo, Dios empezó a hacer espacio. ¿Para qué? Para poder multiplicar, aumentar todo lo que Él deseaba. Hizo expansión en los cielos, hizo expansión en la tierra. Para poder meter dentro de ese cielo y de esa tierra todo lo que Él quería meter, incluidos nosotros. ¿Sí? La multiplicación correcta, según Dios, necesita de un escenario ordenado, porque de lo contrario lo que se multiplica es el desorden, el caos y la confusión. Imagínate que la tierra estaba desordenada y vacía. Desorden. ¿A qué te suena? A desorden. ¿Nunca te pasó que perdiste algo en casa y vos decías, yo sabía que estaba acá, el cosito? Un cosito chiquitito, así diminuto, buscándolo en 400 metros. Y te volvés loco buscándolo y vos sabés que lo metiste en algún lugar. ¿A qué responde eso? Muchas veces al desorden. Dios solo puede traer multiplicación en un escenario de orden. Por eso Dios, que algo sabe, antes de exigir multiplicación, antes de bendecir al hombre y a la mujer, y de exigir expansión, como estamos viendo, y de exigir multiplicación, lo primero que hace es ordenar todo prolijamente. ¿Me van siguiendo hasta acá? Dios no puede traer multiplicación en un escenario de desorden. Dios no puede traer multiplicación mientras haya desorden. Porque si no, Dios se estaría contradiciendo y estaría formando en nosotros gente caprichosa y mal formada. Y nunca llegaríamos a la madurez que se espera de nosotros. Por esa razón, quizá en nuestra vida todavía hay cosas que Dios no respondió. Porque a lo mejor no hay orden. Porque a lo mejor no hay orden. Dios necesita el primer orden inicial del Génesis, lo estableció Él. Vino el hombre y desordenó nuevamente todo lo que Dios había ordenado. Entonces Dios ahora lo que pide es que cada uno de nosotros ordene su tierra. Yo quiero llevar multiplicación, pero necesito que haya una tierra que esté en orden. Necesito que haya una vida que esté en orden. ¿Sí? Porque ese es el lugar propicio para que las cosas que Dios quiere traer crezcan. Amén. En una tierra desordenada y vacía, la multiplicación hubiese sido imposible, por lo menos la multiplicación que Dios deseaba. Todo hubiese sido un desastre. Cuando las cosas están desordenadas en nuestra vida, todo es caos. Todo es confusión. La mente está volada, estás acá, pero estás en otro lado. Y vos decís, tengo que resolver esto. Porque no hay orden. Porque no hay orden y así vivimos todo el tiempo. No es solamente que nos pasa cuando venimos a este lugar. Estamos acá físicamente, pero la cabeza está en otro lado. Estamos totalmente volados pensando en lo que tenemos que hacer esta semana, así, porque tengo que ir allá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y entonces te perdés un montón de cosas que Dios quiere enseñarte. ¿Qué hace Dios antes de ordenar multiplicación? Primero ordena todo el escenario en el que Él iba a colocar al ser humano. La palabra orden proviene del latín ordo, no gordo, ordo.
que significa colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. Dios ve la tierra desordenada y vacía, Él la había ordenado, cae el diablo a la tierra, producto de la rebeldía, desordena todo, y entonces Dios se pone nuevamente a trabajar. Se pone nuevamente a trabajar, empieza a colocar cada cosa en su lugar, como dice la canción, ¿no? ¿Cómo es la canción? Aguardar, cada cosa en su lugar. Bueno, Dios hizo exactamente lo mismo. Empezó a colocar cada cosa en su lugar, el cielo en el cielo, la tierra en la tierra, al hombre en el lugar que le correspondía, la mujer allá, acá puso los animales acuáticos, acá puso las bestias, acá puso las otras bestias, y fue todo ordenándose. Entonces, cuando Dios vio que había orden, dijo, ahora sí, les voy a dar la orden, fructifiquen y multiplíquense. ¿Por qué Jesús pudo multiplicar los panes y los peces? Porque las cosas, los elementos estaban en el lugar correcto. ¿Cuál era el lugar correcto? Sus manos. Por eso Jesús pudo multiplicar esos panes y esos peces. ¿Cuál es la enseñanza? Que la multiplicación viene cuando hay orden, pero además cuando las cosas están en el lugar que corresponde, en las manos de Dios. Cuando las cosas están en orden y en el lugar que corresponden, entonces viene inevitablemente multiplicación. Cuando como iglesia cada uno de nosotros ocupa el lugar que le corresponde, cuando las cosas, los elementos están en orden y hay orden, entonces inevitablemente viene la multiplicación. ¿Vos estás en el lugar que corresponde? A veces pedimos, Señor, multiplicar la iglesia, Señor, queremos crecer, queremos expandirnos. ¿Para qué? ¿Para que crezca qué? Lo mismo pasa en tu vida. Señor, quiero pedirte que me bendigas en esto. Antes de orar así, preguntar, ¿hay orden en mi vida? ¿En mi interior hay orden? ¿Cómo está mi espíritu? Decíamos el jueves. ¿Cuánto ha crecido mi espíritu en este año? ¿Cómo está mi alma? ¿Cómo está mi cuerpo? A veces pedimos que Dios multiplique y bendiga y haga, pero nosotros no ordenamos conforme a lo que Él nos pide en nuestra propia vida. Entonces todo es caos. Venís a la iglesia, escuchás una palabra, te vas a tu casa y vos decís, Señor, esta semana va a ser una semana bendecida. Llega el lunes y ya tenés problemas. El martes más problemas. El miércoles peores los problemas. El jueves ya no da más. Estás aguantando hasta lo mismo. Por favor, alguien que ore por mí. ¿Por qué razón? Porque no hay orden. Y si no hay orden, ¿qué hay? Desorden. Y en el desorden, ¿quién reina? Según la Biblia. El príncipe de este mundo. Él fue el que generó el caos y la confusión y el desastre en el Génesis. ¿Sí? Dice el versículo 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía es el resultado de no incluir a Dios. Quiero que entendamos esto, por favor. Desordenada y vacía es la ausencia de Dios. Dios no habita en el desorden y Dios no habita en los vacíos, porque Dios no crea vacíos. Cuando Dios creó al hombre, el hombre estaba vacío, era puro barro. Entonces, ¿qué hace Dios? Agarra de su propia vida, de su propio espíritu y sopla, lo llenó de sí mismo. Porque todo lo que Dios crea es para que Él mismo lo llene con su naturaleza. Dios vio los cielos y dijo, están vacíos los cielos, vamos a poner estrellas. Estrellas por todos lados. Vamos a poner la luna. Vamos a colocar el sol también, pero de este otro lado. Vio la tierra y estaba desordenada y vacía. Y dijo, vamos a empezar a crear todo esto para que este lugar esté lleno. Porque Dios no crea vacíos, porque Dios no habita en el desorden.
Dios no habita en el desorden. Una vida desordenada es una vida vacía. Una vida desordenada es una vida vacía. Una familia desordenada es una familia vacía. Una pareja desordenada es una pareja vacía. Una economía desordenada es una economía vacía. Porque el vacío responde al desorden. Porque se trastocó todo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? El desorden conduce al vacío. Y el vacío es el resultado del desorden. Dios tuvo que reordenar la tierra, que Él había creado ordenada y llena, pero que ahora se encontraba de manera opuesta a cómo Él la había creado. Entonces Dios se arremanga de vuelta y dice, vamos a ordenar nuevamente todo este lío, todo este caos. Todo lo que Satanás generó, nosotros lo vamos a ordenar. Vamos a ordenarlo de vuelta. Desorden significa que no tiene orden. Voy rápidamente al significado de orden y me dice que orden es la colocación de las cosas en el lugar que le corresponde. El desorden es todo lo contrario. Significa que las cosas no están en el lugar que corresponde. O sea que si hay vacíos en nuestra vida, significa que todavía hay cosas para ordenar. Y si hay desorden, es muy probable que también haya vacíos que llenar. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Dios no crea personas vacías. Dios, cuando te vio vacío, procuró llenarte. Procuró poner vida en tu vida. Si quiero que mi familia esté en orden, tengo que ayudar a que cada miembro de ella ocupe el lugar que corresponde. Porque si hay desorden, va a haber vacíos. Si quiero que mi matrimonio o pareja esté en orden, entonces cada cosa en su lugar. Cada uno en su lugar. Porque si no hay desorden, ¿y el desorden qué trae? Vacíos. Si quiero que mis finanzas estén en orden, entonces tengo que colocar según corresponda cada cosa en su lugar. Amén. Vacía significa que no tiene y no contiene nada. Una vida vacía es aquella que no contiene vida, no contiene a Dios. Nosotros podemos decir que estamos llenos porque dentro nuestro, si somos hijos de Dios, tenemos la vida de Dios obrando. Las personas que no tienen a Cristo, por más que vayan y vengan, están vacías. Y muy probablemente ese vacío refleje desorden. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios, insisto en esto, no crea vacíos. Dios no crea vacíos. ¿Sí? Amén. Cuando Dios vio la tierra desordenada y vacía, se tuvo que poner a trabajar para restablecer el orden y llenar aquello que estaba vacío. Espero que me puedan entender esta tarde. Porque hay creyentes que todavía, aún muchas veces congregando, aún muchas veces escuchando palabra de Dios, aún muchas veces siendo ministrados y un montón de cosas, se sienten vacíos interiormente. ¿Querés que te diga por qué? Porque viven vidas desordenadas. Porque viven vidas desordenadas, porque no han colocado las cosas o elementos en el lugar que corresponde. Entonces, cuando no colocamos las cosas en el lugar que corresponde, nuestra vida es un caos. Nuestra vida es un desastre. Y no tiene que ver con el entorno, tiene que ver con nosotros.
porque podemos mudarnos a otra ciudad, porque podemos vivir cambiando de lugar, y sin embargo el problema sigue siendo el mismo. No tiene que ver con lo externo, tiene que ver con nosotros, con lo interno nuestro. ¿Por qué hay personas que a pesar de que congregan regularmente se sienten vacíos? ¿Sabes por qué? Porque aún no han ordenado su vida delante de Dios. Por eso vos los ves aburridos, con un espíritu totalmente desanimado, los notás con aburia. Vamos para allá, no tengo ganas. Vamos para allá, no sé si quiero. Aburia total, falta de motivación, falta de ganas. Eso habla de que hay un vacío interior enorme y que a menos que decidamos buscar al Señor nunca se va a llenar. Él es el único que puede llenarnos. Amén. Porque aun cuando logres alcanzar ciertas cosas, si no es el Señor el que te está llenando regularmente, continuamente, vas a seguir sintiéndote vacío. Por eso el apóstol Pablo decía, antes bien sean llenados, dice la versión original, del Espíritu de Dios. Algo continuo, recurrente, constante. Dios está muchas veces, pero no en el lugar que le corresponde. Dios se sienta en la mesa, pero no en el lugar que le corresponde. Yo estoy seguro que cada hombre, cada jefe de familia acá tiene su lugar en la mesa. Y no se lo vaya a tocar porque hay guerra mundial. Se arma la catombe, digo. Este es mi lugar sagrado. Y guarda que alguno ocupe el lugar, ¿sí o no? Salvo que, como hacen los monarcas, ¿viste? Digo, bueno, le cedo el trono a abdicar, se llama eso, ¿no? Cuando le dejas el trono creo que es abdicar. Pero si no, no lo toques. Bueno, así pasa con Dios. Dios ocupa un lugar en la mesa, pero no le damos el primer lugar, el lugar más importante. Entonces hay desorden, hay caos, familias que se sienten vacías, que tratan de ser fieles al Señor y demás cuestiones, pero no han puesto a Dios en el lugar que corresponde. Dios está, pero no en el lugar que debe ocupar. Yo te pregunto a vos, ¿en qué lugar está Dios en tu vida? No me digas el primero, respondelo para vos. Respondele al Señor. Economías familiares devastadas porque no han puesto a Dios en el lugar que corresponde. En la economía. Y aun cuando esas familias asistan a la iglesia, se congreguen regularmente, si no ordenan su vida económica delante de Dios, seguirán experimentando vacíos. No es que Dios no te quiere bendecir en lo económico, es que el problema está en que no hay orden. Amén. Dios no crea vacíos. Dios no crea vacíos. En todo caso, lo que Dios hace es llevarte a ver la necesidad de vaciarte de vos mismo para que sea Él quien te pueda llenar. A veces decimos, Señor, llename. Y Dios te mira y te dice, si hicieras un espacio para que yo pudiera llenarte, sería genial. Si te pudiera llenar un poquito, lo haría con todo mi ser, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Pero está lleno de vos, de lo que vos pensás, de lo que vos crees. Entonces no tengo lugar para llenarte. Cuando hagas espacio, ahí sí te voy a poder llenar. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios encuentra algo o alguien que está desordenado y vacío, pone manos a la obra como el buen alfarero que es y empieza nuevamente a darle forma a esa tierra, a ese barro que se encuentra desordenado y vacío. Si Dios no nos llena, no nos va a llenar nada. Si Dios no nos llena, no nos va a satisfacer absolutamente nada. Podés ganarte la lotería, podés convertirte en multimillonario, podés tener lo que quieras, que deseas tener, pero si no te llena Dios, no te va a llenar absolutamente nada. Vas a seguir experimentando vacíos. Porque es Dios el que tiene la capacidad de llenar nuestra vida, de satisfacer nuestra vida. Amén. Tenemos que entender esto.
A veces vivimos como una vida fragmentada. Soy una cosa el domingo y el resto de la semana vivo como disociado de la realidad. Nuestra realidad no es natural. Nuestra realidad es celestial, es eterna. No podemos vivir como si fuéramos dos personas. Ahora, anotate esto por ahí si querés. Si no, después volvé a escuchar el mensaje. Si no es Dios quien te llena, todo lo demás va a generar enormes vacíos dentro de tu vida. Si no es Dios quien te llena, todo lo demás va a generar vacíos enormes en tu ser. Esto podríamos traer a un deportista afamado que venga y cuente esto. Y la verdad que yo pensé que los millones me iban a llenar. No. Sigo siendo el mismo infeliz que era cuando no tenía nada. Porque si no te llena Dios, no te llena nada. Si Dios no nos llena, no nos va a llenar nada, ni un buen trabajo te va a llenar. Si Dios no te llena, no hay trabajo que pueda ocupar el lugar de Dios. ¿Sí? Por eso tenemos que pedirle una y otra vez al Señor, Señor, llename vos. Llename vos. Señor, yo me libro, saco de mi vida la autosuficiencia, la independencia. Llename vos, Señor, llename vos. Llename vos, no quiero vivir una vida desordenada, improductiva, vacía. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios entonces? Acomodó todo nuevamente para que el hombre pudiera, ahora sí, finalmente, encauzar su vida. Los psicólogos suelen hablar de los vacíos existenciales. ¿Escucharon eso alguna vez? Los vacíos existenciales son los que hacen que la persona sienta que nada vale la pena. No tienen motivación, no tienen ganas de nada, pierden el interés por cosas que antes amaban. No tienen ganas de nada. Antes amaban hacer ciertas cosas, ahora no. No, es como que no tengo motivación. Son vacíos existenciales. Y si eso no se llena con Dios, la persona puede caer después en una tremenda angustia que la conduce a la depresión. Son vacíos existenciales que solo pueden ser cubiertos por el Señor, por Dios. Amén. El vacío no te permite expandirte y multiplicarte, porque todo es desorden, porque hay desorden interior. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu espíritu? ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? No podemos crecer si dentro nuestro hay vacíos. Primero hay que llenarlo de adentro. Y una vez que estamos llenos por dentro, ahora sí necesitamos hacer espacio. ¿Para qué? Para que esto siga creciendo. Para que siga creciendo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Una tierra desordenada y vacía es terreno propicio para que el enemigo de tu alma y de mi alma siga fomentando mayor confusión, mayor caos, mayor dolor. Por eso el diablo aprovecha. Vieron que cuando Jesús habló en una ocasión acerca de la casa que estaba limpita, ¿la casa cómo estaba? Estaba limpita, pero estaba vacía. Entonces Jesús dijo, no, tiene que ser rápidamente ocupada esa casa. ¿Por qué razón? Porque si no viene el usurpador, vieron que ya los ocupas estaban hace muchos años. Viene un usurpador y ocupa lo que no es de él, haciendo referencia a los demonios. No sirve tener vacíos dentro nuestro. Tenemos que llenar nuestra vida todo el tiempo con el Espíritu de Dios. Espíritu Santo, llename. No importa si ayer lo hiciste. Gracias por lo de ayer, pero hoy quiero más. Hago espacio. No importa lo que aprendí ayer. Gracias, Señor, por lo que aprendí ayer. Pero hoy quiero aprender algo nuevo. Amén. Porque si no vas a quedar en la nada. Si no va a seguir existiendo ese vacío. Si Dios no te llena, no te va a llenar nada. Antes de la expansión y de la multiplicación, que son dos órdenes que Dios da, primero tiene que venir el orden y la llenura de Dios a su tierra. ¿Sí?
Primero, antes de decir haya expansión y antes de decir fructifiquen y multiplíquense, lo que Dios hace es, vamos a ordenar, vamos a poner orden, vamos a trabajar acá porque si no va a ser mayor el caos. Amén. El resultado de estar vacíos, dijimos que es el desorden. No tener nada es la resultante de haber vivido desordenadamente. Cuando Dios te dio mucho pero te desordenaste, fue el momento en que empezaste a perderlo todo. Hasta quedar vacío, sin nada. Porque Dios muchas veces te da para probarlo, para probarnos. A ver si puedes mantener el orden, a ver si las cosas están en su lugar. Dios te prosperó, no mantuviste el orden y lentamente, progresivamente lo fuiste perdiendo todo hasta quedar vacío. Así le ha pasado a mucha gente que vino a la iglesia en un momento de necesidad de oren por mí, oramos, hicimos campañas, hicimos de todo. Cuando recibieron lo que estaban buscando, no volvieron nunca más a la iglesia. Creyeron que eso temporal y pasajero iba a poder llenarlos completamente. ¿Sabes cuál es el resultado y cuál es el riesgo al que se exponen? Vivir o volver nuevamente a un escenario de desorden y de caos. Porque cuando Dios restablece algo en tu vida, hay que mantener el orden. Cuando Dios te bendice en algo, hay que sostener ese orden. No es, bueno, gracias a Dios que ya me lo diste, ahora me voy. Nos vemos cuando tenga la próxima crisis. No. No sirve, no funciona. Es mantener el orden. Señor, esto que vos me diste sigue siendo tuyo. Lo pongo nuevamente en tus manos. Entonces Dios, ¿qué hace? Lo multiplica. Y Dios te lo multiplica y te lo devuelve multiplicado. Señor, gracias, pero esto sigue siendo tuyo. Tomá, Señor, te lo devuelvo porque es tuyo. De lo recibido de tu mano te lo doy. Señor, toma, es tuyo. Entonces Dios cuando te ve fiel dice, vamos a darle más todavía. Lo multiplica y te lo pone en las manos. ¿Y qué hacemos? Ah, ya está. No. Señor, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, Señor, yo te doy. Lo vuelvo a poner en tus manos. Ese es el orden correcto. Dios me da, pero yo lo deposito nuevamente en sus manos. Y Él lo multiplica. Y cuando me lo devuelve multiplicado, lo vuelvo a creer. Señor, es tuyo, tomá. Y se torna algo imparable. No es Dios me dio, ya está. Ahora no. Hasta la próxima crisis. Porque eso habla de vidas desordenadas. Y Dios es el más interesado en que nosotros podamos expandirnos, podamos multiplicarnos, podamos crecer, porque eso es traer gloria a su nombre. Él dio la orden. Amén. Fuimos creados para la multiplicación. Fuimos creados para eso, para revelar y manifestar la gloria de Dios a través de eso. Entonces Dios cuando ve crecer tu vida, cuando Dios ve que vos te podés expandir, cuando ve Dios que creces, cuando Dios ve que esto se multiplica, se aumenta, y cuando seguís sosteniendo el orden, Dios dice, este está honrando mi nombre. Me está dando gloria a mí. ¿Sí? No puede haber expansión en una vida desordenada. ¿Y cómo compruebo si mi vida está desordenada? Bueno, revisar tu día a día. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas a la mañana? ¿Cuál es tu primer pensamiento? Ahí te vas a dar cuenta si tu vida, tu tierra está en orden. Vas a ver las primeras horas del día. ¿Qué es lo que hiciste durante esas primeras horas? ¿Tuvo Dios las primicias de tu mañana? Cuando hablo de las primicias no estoy diciendo le voy a dar 5 horas al Señor para que el domingo si preguntan yo pueda levantar la mano y decir, sí, yo le di las primicias. No. Pero 10 minutos le dedicaste al Señor, Señor, gracias por este día. Yo sé que si vos me diste vida hoy, Señor,
te vas a encargar de los míos, de mi familia, de los que amo, de la iglesia. Señor, bendecí todo lo que tus hijos hagan en este día. Señor, te bendigo, te alabo, te adoro. Te doy gloria, te doy honra. Señor, gracias porque me amaste. Gracias por los planes que tenés para con mi vida. Gracias. Gracias, Señor, porque la verdad que yo no merecía nada, pero vos me elegiste. Entre miles de millones me miraste a mí. Señor, gracias. Ayúdame cada día a vivir para vos. Cuando miraste la hora, pasaron 10 minutos. Y capaz que tenés 5 minutos más y decís, bueno, sigo, Señor. 5 minutos más, Señor, me quedo acá. Bendiciendo tu nombre. Hoy te quiero agradecer solamente. Porque has sido fiel conmigo, Señor. Te quiero bendecir. Te quiero adorar. No te voy a pedir nada, porque me has dado tanto, Señor, que si no me dieras más nada, te agradecería por lo que me queda de vida. Y cuando mirás la hora, pasaron, bueno, no pasaron 5, pasaron 10. Pero el Señor ya tuvo lo primero de tu día. Entonces tu día ya tiene otro color. Salís renovado. Y escuchás el murmullo en la calle de la gente que todo podrido, todo, mira, esto va a explotar en cualquier momento. Gloria a tu nombre, Señor. Yo bendigo a todo esto. Y oro para que algún día te conozcan, Señor. Gracias porque vos me sostenés a mí. Entonces la gente quiere escuchar eso. La gente está cansada de mala onda, la gente está cansada de malas noticias. Y nosotros tenemos una muy buena noticia. Pero claro, cuando nuestra vida no está ordenada, ¿qué le vamos a tirar un centro a la gente? ¿Qué le vamos a aportar a la gente? Mala onda. ¿Está todo mal? Sí, la verdad que está todo muy mal. ¿Y qué hacemos? Y no sé. ¿Trajiste la pistola? Sí, la traje. Vos, mira, está acá, dale. Vos a mí, después yo. ¿Por qué razón? Porque nuestra vida está desordenada y está vacía. Ahí tenés una medida exacta para saber si nuestra vida, si tu vida está en orden. Ahora, no hay bendición en medio del desorden. Eso lo tenemos que tener claro. Y no podemos pretender que Dios bendiga nuestra tierra en medio del desorden. Pidámosle a Él primero, Señor, ayúdame a ordenarla. Dame luz. Fue lo primero que Dios creó en medio del desorden. Lo primero que Dios dijo es, sea la luz, y fue la luz. Y la luz empezó a disipar toda tiniebla. En el desorden no podemos distinguir luz de tiniebla. En el desorden no podemos distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Por eso lo primero que Dios hace en medio del caos es sea la luz. La luz es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, decía el salmista. Entonces, ¿vos querés tener orden? Fíjate qué te dice la palabra de Dios. Fíjate qué dice. Léela. No la leas. Hoy voy a leer el Salmo 119. No, empezá por algo cortito. Un versículo. Y meditá, y meditá, y meditá. En ese versículo, Señor, hablame. Señor, me dijeron en la iglesia que vos hablás, que vos seguís hablando. Señor, hablame. Pero apagar el celular, apagar la tele, apagar la radio. Tratá de concentrarte en lo que estás haciendo, porque si no vas a escuchar lo que dice la tele y vas a confundir la voz de la tele con la voz de Dios. ¿Sí? Dios te va a dar luz en este tiempo para saber qué hacer. Amén. Ahora, ¿cómo restablezco el orden en mi tierra? Por medio de la luz. La luz es buena, dijo Dios. Vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. El orden divino viene a nuestras vidas cuando nos comenzamos a ajustar a la palabra de Dios. Yo los felicito. Ustedes lo que hicieron el otro día fue ajustarse a la palabra de Dios. Empezó una nueva temporada. Ahora sigan, no se detengan, sigan. Hagan espacio para la multiplicación, hagan espacio para la expansión en todas las áreas de su vida. Pero sigan, no se detengan ahí. Cuando nos comenzamos a alinear a lo que la Biblia nos dice, comenzamos a vivir en el orden de Dios.
entonces la bendición comienza a afectar completamente nuestra vida. Hay expansión y hay multiplicación. ¿Qué me dice Dios acerca de mi propia vida? ¿Qué me está pidiendo Dios por medio de su palabra a mí como hombre, a vos como hombre? ¿Qué te está pidiendo Dios en este tiempo? ¿Que hagas qué? Como jefe de hogar, como sacerdote, ¿qué te está pidiendo Dios? Mujer, ¿qué te está pidiendo Dios? A los hijos, ¿qué les pide Dios? ¿Qué me dice Dios acerca de mi trabajo? ¿Y qué me dice acerca del matrimonio? ¿Y qué me dice acerca de la economía y del servicio de Dios? Y de tantas cosas. ¿Qué me dice Dios? Quiero orden, me tengo que ajustar a las órdenes del Rey. ¿Qué te dice Dios en este tiempo? Porque no es que Dios no habla. No sé qué me está diciendo Dios. Dios habla. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos, pero ¿cómo? Si todos tenemos oídos. Sí, pero no todos escuchan. No todos tienen intenciones de escuchar. ¿Qué te está diciendo Dios en este tiempo? Eso es permitir que la luz alumbre en toda nuestra vida y permitir que Él nos diga dónde y cómo colocar cada cosa en el lugar que corresponde. Entonces Dios va a venir y te va a decir: esto que estás haciendo no está bien, no lo hagas más. Esto que estás diciendo no está bien, no lo digas más. Entonces cada cosa empieza a colocarse en su lugar. Empieza a haber orden. Y cuando hay orden puede haber expansión. Y cuando hay expansión hay multiplicación. Dios no bendice el desorden. Amén. Dios no bendice el desorden. Lo primero que tenemos que pensar es: ¿estoy viviendo en orden delante de Dios? Si hay orden en nuestra vida, entonces tenemos el derecho legal de decirle a Dios: Señor, ahora quiero crecer, quiero multiplicarme. Y Dios, que mira desde el cielo y sabe todo, te va a decir: amén, estoy de acuerdo con vos. ¿Estás listo? ¿Estás lista para multiplicarte? ¡Pum! Y no te voy a dar un trabajo, te voy a dar 3. Y no te voy a dar un hijo, te voy a dar 5. Bueno, paremos la mano con eso. Y no te voy a dar un cliente, te voy a dar 4, 3. Voy a multiplicar. ¿Por qué? Porque te estás ajustando al orden de Dios. Amén. Nos conviene ajustarnos a los parámetros de Dios. Va a venir Dios con su palabra y te va a decir: estás haciendo mal las cosas, estás pensando en todo lo demás primero y me estás dejando a mí para el final. Eso no es orden. Cámbialo. Perdón, Señor, ayúdame. ¿Qué me dice tu palabra? Busca primero el reino. Y todo lo demás vendrá como añadidura. Ok, Señor, está bien, te voy a empezar a buscar más, voy a dedicar más tiempo. Pero no por interés, sino porque quiero amarte, quiero conocerte, quiero saber si es verdad eso que dicen de que vos seguís hablando. Entonces, ¿Dios qué hace? Ahora sí, Él procesa, empieza a sacarte lo que no sirve. Como la cebolla, que va sacando las capas una tras otra. Y entonces Dios, ¿qué hace? Añade lo de Él. Y cuando Dios añade lo de Él y ve que hay orden, te dice: ahora sí, te voy a bendecir, voy a multiplicarte. ¿No tenés un mango? Te lo voy a multiplicar, porque Dios es el único que tiene la habilidad de multiplicar algo por nada y siempre le va a dar algo. Pero tiene que haber orden. Tiene que haber orden. ¿Vas a venir a Dios? ¿O va a venir Dios y te va a decir, por ejemplo, dame primero a mí alimentos? Todos nosotros oramos, por ejemplo, para que no falte alimento en nuestra casa, ¿sí o no? Bueno, viene Dios y te dice: tráeme primero a mí. Que no falte alimento en mi casa. Y yo me voy a garantizar, me voy a asegurar de que no falte el alimento en tu casa, te dice Dios. Hay un orden.
Señor, apenas tengo para mí y para los míos, ¿cómo hago para darte? Imaginá que Dios te diga, dame primero a mí. Dame primero a mí. Me estás pidiendo multiplicación, yo no puedo multiplicar lo que vos no pongas en mis manos. Señor, tengo 5 panes y 2 peces, dame primero a mí. Yo no puedo bendecir, no puedo multiplicar lo que vos no me des a mí primero, lo que no pongas en mis manos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando aún tenemos poquito y eso poquito lo ponemos en sus manos y nosotros quedamos vacíos, somos candidatos a ser llenos por Él. ¿Por qué? Porque Dios no crea vacíos, pero sí Dios está listo para llenar aquello que está vacío. Amén. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál es el orden de Dios para la pareja? ¿Cuál es el orden? Primero, Dios. Después, ¿qué viene? ¿Qué viene después? En el caso, claro, en el caso de la mujer, el hombre, la pareja. En el caso del hombre, la mujer. Ese es el orden. Pero no es que vivimos vidas fraccionadas, es Dios en todo. Si Dios está y me llena, entonces yo no voy a tener problemas de compartir con Él que está a mi lado. Porque tengo tanto para dar de Dios que se lo voy a compartir. Pero cuando yo estoy vacío, no tengo nada para darle al que está al lado mío. Y como estoy vacío, entra el desorden en la pareja. Se empieza a agrietar todo. Hay crisis. Hay dificultades. ¿Me van siguiendo hasta acá? Por eso es importante que yo me llene, no solamente para tener una buena vida espiritual delante del Señor, sino porque yo voy a dar conforme recibo. Pero no puedo dar si no tengo que dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Por eso es importante que dejemos que Dios nos llene. ¿Sí? Si descuidamos nuestra relación con Dios, es imposible sostener cualquier otra relación. Si yo descuidara mi relación con Dios, yo no podría estar mucho tiempo más al frente de la iglesia. Empezaría a agrietarse mi vida. Se vería, porque se nota. Se empieza a notar. Se empieza a notar. Cuando hay descuidos, eso se empieza a notar. Amén. Hay un orden de Dios. No es primero el trabajo porque hay una familia que alimentar y sostener. No, error. No es primero el trabajo. Eso es romper el orden divino. Entonces Dios no puede multiplicar lo que está desordenado. Es primero Dios, su reino. Amén. Porque un día en la presencia de Dios puede significarnos y ahorrarnos años de esfuerzo si entendemos el orden de Dios. Un día delante de Dios puede hacer la diferencia totalmente. Por eso el salmista decía, mejor es un día en tu casa. El problema es que no hay orden, entonces se rompe todo el orden que Dios había establecido y entra el caos, entra la confusión, entra el problema, la dificultad, y vos orás y sentís que tu oración no tiene valor, no tiene peso. ¿Por qué razón? Porque oraste cualquier cosa, pero nunca pediste orden. Nunca pediste orden. ¿Cuál es el orden de Dios para la economía? Primero, Dios. Después viene todo lo demás. Pero muchas veces hacemos a la inversa. Recibo 100 pesos, hay que pagar esto, 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 hay que pagar esto. Diste toda la vuelta. Al final que dijiste, me quedan unas chirolas, vamos a dársela al Señor. Y aunque se lo diste al Señor, no fue lo primero. Rompiste, alteraste un
orden. Un orden. Cuando Dios en la antigüedad le pedía al pueblo que llevara sus ofrendas y sus diezmos, ¿saben lo que hacían los que tenían animalitos? Nacía el primer corderito y ese, el primero, era el que Dios les demandaba. Después era fe, que sigan saliendo los corderitos, porque si no, bueno, Dios sabrá cómo nos va a proveer. Pero el primero que salía era para Dios. Hoy hemos invertido en todas esas cosas. Entonces, claro, queremos que Dios bendiga nuestra economía para salir de las deudas, para avanzar en los proyectos, pero la realidad es que a Dios lo estamos dejando para el final. Y se está alterando un orden. Y Dios no bendice vidas desordenadas. Dios no puede bendecir, ni expandir, ni multiplicar lo que está desordenado. Primero tiene que haber orden. Sea la luz y fue la luz. Dios no puede bendecir una billetera que se niega a ordenarse. En lo económico, Dios no puede bendecir una billetera que se niega a ordenarse. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Primero, para que algo se multiplique, primero el todo debe ser bendecido. Para que algo se multiplique, el todo primeramente debe ser bendecido. ¿Qué significa esto? Que cuando vos agarrás 10 papas, el todo tenés que consagrárselo al Señor, bendecirlo, pedirlo que lo bendiga, pero la bendición viene cuando vos respetás el orden de Dios. Señor, de las 10 hay una que es tuya. Ese es el orden de Dios. Entonces, ¿Dios qué hace? Añade multiplicación sobre las otras que quedaron. O sobre el 100. No sobre las 9 que quedaron, sobre el 100. Porque el 100 fue bendecido. Pero hay un 10 que fue consagrado a Dios. Porque es de Dios. ¿Sí? En todo lo que vos y yo pretendamos ver multiplicación, primero tenemos que buscar que Dios bendiga el todo. Entonces, cuando eso lo tenemos claro y lo respetamos, le hacemos de eso una columna vertebral para nuestra vida, entonces Dios no tiene problemas en darnos los recursos que necesitamos para llevar adelante todos los proyectos que tenemos por delante. Dios no tiene problemas. Antes de la multiplicación, Dios tuvo que ordenar su propio mundo, porque Dios no rompe sus propias reglas. ¿Sí? Una vez que todo estuvo en orden, entonces ahí hubo expansión y multiplicación. No rompe Dios sus reglas. Primero bendijo su todo, hombre y mujer. Bendijo su todo y luego dio la orden de multiplicarse. Cuando Jesús alimenta a la multitud, lo primero que hace es tomar el todo, 5 panes y 2 peces, toma el todo. Lo bendice y luego lo reparte a la multitud. Y ahí viene la multiplicación. Pero primero bendijo el todo, no bendijo una porción. Bendijo el todo. Bendijo el todo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Dios no bendice solamente una parte. Dios quiere bendecirte todo, todas las áreas de tu vida. Pero para que eso ocurra, tiene que haber orden. A veces decimos, Señor, yo quiero que me bendigas con salud y Dios te sana, hace un milagro. Pero ¿qué pasa después? Le entramos, por acá, quedamos así. ¿No? Y entonces después, ¿qué hacemos? Pedimos oración. Hermano, quiero que ore porque la cabeza me quedó. ¿Y qué hiciste para que la cabeza quede? Y no, me comí 3, 4 lechones, un par de cositas. Bueno, no hubo orden. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Por misericordia dice, bueno, vamos a establecerle el cuello. Queda nuevamente. Hasta la próxima. Y
Cuando no hay orden, ¿qué hay? Desorden y hay caos. Dios pone plata en tu mano y dice, ahora sí, ahora, ¿sabes qué? Y salí. Y volvés a tu casa feliz porque te compraste media ciudad. 2 días te duró. Al tercer día, estás pidiendo oración ¿para qué? Para que Dios haga algo. ¿Por qué razón? Porque no hemos entendido que Dios tiene sus propias reglas. Si el Señor o si los discípulos hubiesen entregado el pan y los peces sin la bendición de Dios, nunca se hubiese alimentado la multitud. Se hubiesen quedado mirando los unos a los otros y la multitud hubiese muerto de hambre. ¿Sabés por qué muchas veces no nos alcanza? Porque nos estamos comiendo lo que es de Dios. Porque no hay orden en nuestra economía. No es un problema de que el sistema, que los políticos, no. Fíjate cómo estás manejando tu economía en este tiempo. Fíjate qué estás haciendo con los recursos que Dios puso en tu mano. Fíjate qué estás haciendo, en qué se está yendo el recurso que Dios puso en tu mano. Fíjate. Y lo que pasa, como me dijo alguna vez, todos vivimos en Argentina, y Argentina es un país complicado. Entonces, digámosle a Dios que saque a Argentina del mapa del planeta Tierra y que lo ponga, no sé, en el cielo. Porque una de esas capaz que en el cielo no alcanza. Pero hay que tener orden. Cuando no hay expansión y no hay multiplicación es porque hay desorden. ¿Sí? ¿Queremos multiplicación en todas las áreas de nuestra vida? Entonces tiene que haber orden. Buscar el orden según Dios y la multiplicación y la expansión va a venir. ¿Querés multiplicación en tus finanzas? 2 o 3. Los demás están resuelta la vida, ya. Pueden vivir todas las generaciones que vengan si el Señor no viene antes. Si queremos multiplicación en nuestra economía, tiene que haber orden. Tiene que haber orden. Ordenar todo según Dios. ¿Cuál es el todo en finanzas? El todo, sí, pero ¿cuál sería el todo? El 100% de lo que recibimos. De todo lo que vos recibas, Señor, gracias porque esto es tuyo. Primero, aparta lo que te corresponde. Y te lo entrego. Y yo sé que vos me vas a bendecir, vas a multiplicar, porque está bajo tu bendición. Amén. No podemos pedirle a Dios que multiplique lo que nosotros nos estamos negando a dar. En segundo lugar, debe entregarse antes. ¿Cuándo? Antes, para que se pueda multiplicar. Yo lo recibo y lo tengo que entregar. ¿Para qué? Para que sea bendecido y se pueda multiplicar. No puedo esperar, bueno, hago todo lo demás y dejo esto último para el final. ¿Sí? Esto es, yo sé que genera medio, como que empezamos a incomodarnos cuando hablamos de este tipo de cuestiones, sobre todo el tema de dinero. Pero yo creo que necesitamos entender que el problema nuestro, si vivimos mal en el área económica, no es porque los políticos hagan lo que ya hicieron durante décadas y siglos. El problema es que si vivimos mal, es porque nosotros estamos desordenados. No tiene que ver con los políticos, no pensemos que el próximo presidente va a salvar a la Argentina de la crisis. La crisis en Argentina es espiritual y es moral, no es económica. ¿Qué significa ese antes? Que yo tengo que consagrar antes de empezar a hacer lo que tengo pensado hacer, todo a Dios. Y cuando yo lo hago, entonces Él multiplica eso. ¿Sí? Evitate dolores de cabeza. Evitémonos dolores de cabeza. Evitémonos desastres. Porque el dinero tiene poder, alguna vez te lo dije. El dinero tiene poder no solamente para llevarte a la miseria, sino para separarte de aquellos que te aman y te amas. Tiene poder el dinero.
¿Cómo ordenar mi tierra? Número 1, pagar las deudas. Siempre les he contado el caso de un muchacho que cuando presenté un libro en una emisora de acá de la ciudad, me escribió porque, claro, el título del libro era Problemas igual a oportunidades, entonces el tipo dijo, di con la tecla. Acá tengo un montón de deudas y en 2 minutos me va a hacer salir a flote. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre, cuando habla por teléfono conmigo, pensaba que yo iba así, no, mira, un paso a la esquina, uno a la derecha o a la izquierda y ya está. Y le digo, ¿usted conoce las deudas que tiene? Y son muchas, me dice, pero ¿tiene idea de cuántas muchas son? Algunas. Bueno, siéntese, agarra un papel, una lapicera y empiece a anotar todas las deudas que usted conoce y que sabe que tiene. Bien. ¿Y qué más? Y después fácil, empieza a pagar de la más chica hasta la más grande. Y la que se le complique, le digo, vaya y haga una refinanciación, arregle con la persona, pero vaya y dé la cara. Del otro lado, yo no sé si el tipo le bajó la presión o qué, o se desmayó, pero... bueno. ¿Y qué quiere que le diga? 3 pasos para salir de las deudas. ¿Qué quería? ¿Que siempre estaba? ¿Que yo era el FMI? ¿No? Pero esa es una manera de empezar a ordenar nuestra tierra. Empecemos a ver cuáles son. Si tenemos deudas, empecemos a ver cuál es la más chica. Esta. Listo. La pago. La cancelo. ¿Cuál es la que sigue? Esta. Voy, la cancelo. ¿Cuál es la que sigue? Esta. ¿Cuál es la que sigue? 5.455. Pero empiezo. Entonces voy liberando mi tierra de problemas futuros. ¿Sí? Porque a nadie le gusta que lo llamen. Hola. Sí, señor deudor. A nadie le gusta. Y estoy seguro que todos en algún momento hemos pasado por una situación así, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué ponemos este principio o este ítem? Porque ¿sabés qué pasa? Que no vamos a poder disfrutar de la multiplicación. Porque cuando Dios te multiplique lo que Él desea multiplicar, se lo van a comer tus acreedores. Y Dios no quiere darte para que eso lo veas pasar. Dios quiere darte para que vos puedas disfrutar de lo que Él te da. Entonces tenemos que aprender esto. Tenemos que buscar la estrategia, Señor, que tu luz me alumbre para poder salir de esto. Para poder ordenar mi tierra. ¿Sí? Amén. En segundo lugar, no manipular el dinero. No manipular el dinero. ¿Qué significa no manipular el dinero? Significa que muchas veces tratamos de torcerle el brazo a Dios. ¿En qué sentido? Y que a veces no estamos cumpliendo con lo que Dios nos pide, pero queremos que Él nos bendiga igual. Y le decimos a Dios, Dios, pero mirá que esto que yo te estoy dando es, vos sabés, posta que es lo que te corresponde. Y Dios mira desde arriba y dice, no es eso. No es eso. Vos me estás tratando de manipular. Y vos sabés que en el fondo estás mintiendo. Y en tercer lugar, dar. Número 1 era pagar las deudas. Número 2, no manipular el dinero. No manipularlo, no usarlo mal, ni para engañar a Dios ni para engañar a nadie. Número 3, dar. Ser el primero o la primera en dar, porque es mejor dar que recibir. Yo aprendí algo hace unos días atrás. Todo lo que vos quieras recibir, todo lo que vos quieras recibir, es lo que primero tenés que dar. Dios no va a llenar nunca tu ropero de ropa nueva si vos estás acumulando ahí y acumulás y nunca das. Porque no hay espacio para llenar más nada. Y Dios no crea vacíos, pero Dios llena lo que está vacío. Entonces, ¿qué aprendí? Que si a mí me regalan una zapatilla, o un par de zapatillas, no una zapatilla no va a ser para nada. Pero si me regalan un par de zapatillas, ¿sabés lo que tengo que hacer?
¿Qué tengo que hacer? Ver de qué manera puedo hacer espacio en el ropero, porque si no, no hay lugar. Entonces Dios no puede multiplicar. ¿Dónde va a meter lo nuevo? ¿Dónde lo vas a meter? Entonces tengo que hacer espacio. Tengo que regalarle un par de zapatillas a alguien que lo dignifique, ¿no? Esta que están, tiene un par de agujeritos acá, pero no. Que lo dignifiquen. Que lo dignifiquen. Entonces cuando vos das, vos recibís. Porque a veces tenemos el ropero lleno, las polillas felices, agradecidas. Tenemos ropa que a veces no se está usando y que podrían ser de bendición para otra persona. Entonces, si vos querés algo nuevo, vos tenés que desprenderte de lo viejo, en el buen sentido. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No es que le vas a regalar lo viejo, lo que está arruinado, a alguien. Dignificarlo, honrarlo. ¿Me van siguiendo? Dignificar. Entonces, cuando Dios ve que vos dignificás y cuando vos ve que vos das, Dios no tiene problema en seguir bendiciéndote. Si a vos te regalan algo, procurá hacer espacio para lo que Dios va a traer. Da, no tengas miedo de dar. No tengas miedo de dar. Porque el diablo muchas veces te va a decir, ¿y si para mañana no tenés? Eso es mentira. Mañana vas a tener. Porque Dios está en tu futuro. Amén. Si a vos te regalan algo, entonces haz espacio rápido, no te quedes, uy, qué lindo, como tengo el ropero lleno, mirá la cantidad de cosas. No. Haz espacio. Porque cuando vos dejas de dar, automáticamente la mano del que da y da mucho más abundantemente se cierra. Dice, este es un egoísta. Este es un mezquino que solo piensa en él. No le voy a dar más nada. Primero va a tener que aprender a dar. Cuando aprenda a dar, yo lo voy a bendecir nuevamente. ¿Sí? Practiquémoslo y vas a ver que funciona. Practiquémoslo. ¿Te regalan algo? Busca a alguien a quien poder bendecir. Esta semana ponelo en práctica. Bendecí a alguien esta semana, prácticamente. No. Señor, lo bendigo, Padre, no. Eso ya lo sabemos que lo hacemos todos los días cuando oramos unos por otros. Ahora, haz algo práctico esta semana. Bendecí a alguien con algo. Bendecí. Comprarle 1 kilo de papa y decirle, bendigo. ¿Usted sabe lo que está el kilo de papa? ¿Cómo se nota que hace rato no vale? Pero bendecí, no te quejes, bendecí. Agarra y decir, te bendigo. Entonces estás haciendo espacio para lo que viene atrás. Amén. Dios no bendice gente egoísta. Dios no puede llenar algo que está lleno. Dios llena lo que está vacío.